Donald Trump cree que las futbolistas estadounidenses no ganaron el oro porque no respetaron el himno. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó este jueves que si la selección femenina de fútbol, liderada por un grupo radical de izquierdistas maníacas, hubiera respetado el himno nacional en los Juegos Olímpicos de Tokio, en lugar de la medalla de bronce, habría ganado la de oro. La selección femenina de fútbol de Estados Unidos, ganadora de 2 campeonatos mundiales, 2015 y 2019, obtuvo el bronce tras ganar a Australia 3-4, con sufrimiento hasta el final a pesar de la ventaja obtenida al ritmo de Megan Rapinoe, que anotó un doblete en el minuto 8 y el 20, en la hora de partido que disputó. En un comunicado enviado por correo, Trump arremetió contra las jugadoras estadounidenses que no se pusieron en pie para escuchar el himno en Tokio, a las que se refirió con el término woke. Esa palabra, que no tiene traducción literal en español, se utiliza para los deportistas que muestran su descontento con el sistema y la injusticia racial en Estados Unidos. De esa manera, y para quienes realizan otras manifestaciones públicas de ese mismo tipo. Todo lo que es woke va mal y nuestro equipo de fútbol ciertamente ha ido mal, señaló el expresidente. Aunque agradeció que hubiera algunas jugadoras patriotas que escucharon el himno de pie, indicó que se necesitan más deportistas que respeten nuestro país y nuestro himno nacional. Trump, que en 2019, cuando era presidente, tuvo un enfrentamiento con la capitana de la selección, Megan Rapinoe, quien no quiso visitar la Casa Blanca, recomendó cambiar a las Wokesters por patriotas para empezar a ganar de nuevo. La mujer de pelo color morado Rapinoe jugó terriblemente. Pasa mucho tiempo pensando en la política izquierdista radical en lugar de hacer su trabajo, dijo Trump sin mencionar a quien fue una de las estrellas del partido. Rapinoe es una defensora de numerosas organizaciones LGBT, incluyendo Gay, Lesbian and Straight Education Network. También es activista por la igualdad de trato y la visibilidad hacia el fútbol femenino. Joe Biden muestra que está listo para tomar medidas drásticas en la lucha contra el COVID-19, incluso si no está seguro de que sean legales. Hasta el presidente Joe Biden no sabe si su nueva moratoria federal de desalojo para inquilinos es legal y sostenible, pero la aplastante presión humanitaria y política no le dejó más remedio que arriesgarse con una medida de emergencia. El nuevo esquema de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC por sus siglas en inglés, se anunció después de que la Casa Blanca, obstaculizada por un fallo de la Corte Suprema y la falta de acción del Congreso, argumentara repetidamente que no tenía autoridad constitucional para extender la moratoria. El propio Biden dijo el martes que la nueva moratoria puede no ser constitucional y es esencialmente un intento de ganar tiempo para sacar los fondos atrasados de las arcas estatales y llevarlos a los bolsillos de los inquilinos y propietarios por igual. El dilema amenazaba con forzar a millones de estadounidenses que perdieron ingresos durante la pandemia a abandonar sus hogares en un giro espantoso de lo que ya ha sido un año agonizante. El problema fue que la moratoria expiró el 31 de julio, en un momento en que las autoridades estatales y locales aún no han entregado gran parte de los más de 40 millones de dólares en fondos ya proporcionados por el Congreso para pagar a los propietarios el alquiler atrasado de los inquilinos. Para evitar los desalojos masivos, la Casa Blanca ideó un truco clásico de Washington, no desconocido en una era de estancamiento en el Capitolio, en el que los presidentes, especialmente los demócratas, han improvisado con el poder ejecutivo para proteger a los distritos electorales de las consecuencias de un mal funcionamiento del sistema político. Esencialmente, los CDC declararon una nueva moratoria hasta finales de octubre que se aplica a los condados con una propagación comunitaria considerable o alta de COVID-19. El argumento es que la nueva amenaza planteada por la variante Delta altamente infecciosa constituye nuevas circunstancias y por lo tanto merece un plan completamente nuevo. En el contexto de una pandemia, la moratoria de desalojo como la cuarentena, el aislamiento y el distanciamiento social puede ser una medida de salud pública eficaz utilizada para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles, dijeron los CDC en un comunicado. La moratoria de desalojo facilita el autoaislamiento y la autocuarentena de las personas que se enferman o corren el riesgo de transmitir COVID-19,
al mantener a las personas fuera de los entornos de congregación y en sus propios hogares. Agregó: si bien el argumento de la salud pública es sólido, no está claro si esta fórmula eludirá un fallo del juez de la Corte Suprema Brett Kavanaugh, que estipulaba que la moratoria original solo podría extenderse si el Congreso otorgaba a los CDC una autorización clara y específica para hacerlo. A primera vista, esta nueva medida de los CDC para haber ignorado ese requisito con un argumento semántico. Rápidamente improvisado y legalmente cuestionable, el plan parece altamente vulnerable a nuevos desafíos judiciales, lo que significa que la nueva moratoria, que cubre al 90% de los inquilinos, puede ser solo una solución provisional. El presidente dijo a los periodistas el martes que había buscado el Consejo de Académicos Constitucionales y aún no tenía un panorama completo sobre las posibilidades de que la nueva moratoria pasara revista a los tribunales. No podría decir, no lo sé. Hay algunos académicos que dicen que sí y otros que dicen que no es probable, dijo el presidente. Pero como mínimo, para el momento en que se litiga, probablemente se dará algo de tiempo adicional mientras entregamos esos $45,000 millones a personas que de hecho están atrasadas con el alquiler y no tienen el dinero. Estas son lágrimas de alegría. De alguna manera, la maniobra de Biden el martes recuerda la acción ejecutiva tomada por el expresidente Barack Obama para proteger a los inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos cuando eran niños de la deportación, después de insistir en que no tenía el poder para hacerlo. Joe Biden cambia de tono y se enfrenta a los gobernadores republicanos por el repunte de COVID-19. Cuando los gobernadores republicanos comenzaron a levantar prematuramente las restricciones al coronavirus en sus estados a principios de esta primavera, el presidente Joe Biden y su equipo mantuvieron la cabeza baja, aumentando la distribución de vacunas mientras se mantenían alejados de las batallas retóricas con adversarios políticos. Pero esta semana, cuando la variante Delta y las bajas tasas de vacunación en varios estados del sur hicieron que los casos se dispararan, Biden adoptó un nuevo enfoque: castigar a los gobernadores republicanos que se interponen en el camino de los requisitos del uso de mascarillas y de vacunación, y culpar a los gobernadores de Texas y Florida, en particular, por promulgar una política de mala salud. Les digo a estos gobernadores, por favor ayuden, pero si no van a ayudar, al menos quítense del camino, dijo Biden durante las declaraciones sobre la pandemia el martes. La gente está tratando de hacer lo correcto. Usen su poder para salvar vidas. En el transcurso de la última semana, Biden ha demostrado una nueva voluntad de cruzar líneas que antes era reacio a romper. Frustrado por el comportamiento de ciertos republicanos y exasperado por los estadounidenses que se niegan a vacunarse. Al principio de su presidencia, mientras trabajaba para hacer frente a su esfuerzo de vacunación a nivel nacional y distribuir fondos para el alivio del coronavirus, Biden se esforzó por mantener la política fuera de sus esfuerzos, creyendo que las críticas directas a los gobernadores individuales o los estadounidenses reacios a las vacunas serían contraproducentes. Ahora, mientras otra oleada amenaza el progreso que ha logrado en la pandemia hasta ahora, Biden ha llegado a creer que el tiempo de callarse ha pasado, junto con la nueva apertura de la administración a los mandatos de vacunación y las críticas intensas a la desinformación de las vacunas. Los llamados directos a los gobernadores para que modifiquen su comportamiento reflejan la impaciencia de Biden con las fuerzas que él cree que está prolongando la crisis. Cuando un periodista le preguntó a Biden específicamente sobre los gobernadores republicanos de Florida y Texas, el presidente fue más allá, alegando que algunas de sus decisiones, como prohibir que las escuelas requieran el uso de máscaras a prohibir los mandatos de vacunación, no eran sólidas. Creo que los resultados de sus decisiones no son buenos para sus electores, dijo. Y para mí y para la mayoría de los expertos médicos está claro que las decisiones que se toman, como no permitir mandatos de uso de mascarillas en las escuelas y cosas por el estilo, son una mala política de salud. Aún así, Biden se encogió de hombros ante una pregunta sobre si telefonearía personalmente al gobernador Ron DeSantis para transmitir sus preocupaciones.
Para decirle feliz cumpleaños, se burló y dijo que, en cambio, el gobernador de Florida sabe cuál es la posición de Biden. Él conoce el mensaje. Él conoce el mensaje, dijo Biden, y agregó que él y el gobernador tuvieron una pequeña discusión cuando el presidente visitó el lugar donde se derrumbó un edificio de condominios en las afueras de Miami el mes pasado. La Casa Blanca defendió la decisión de Biden de no hacer una llamada personal a gobernadores como DeSantis, señalando las conferencias telefónicas regulares dirigidas por el coordinador de respuestas al coronavirus de Biden, Jeff Zients.